después de tremenda palabra y de tremendo tiempo en el altar, vamos a proceder en esta tarde a presentar a dos ancianos de la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela, quienes sin lugar a dudas su vida, su testimonio, sus palabras seguirán profundizando en nuestra vida lo que está marcando esta conferencia Legado 2020. Yo no les conozco tal vez como ustedes, pero en esta tarde, por medio de algunas preguntas y comentarios, vamos a conocer un poquito más la vida detrás del personaje, y entiéndase el término personaje con respeto. Quiero presentar en primer lugar esta tarde a un varón de Dios llamado José Fonseca, quien tiene más de 44 años de ministerio. Dice que los reportes dicen que estableció más de 24 obras, fue en varias ocasiones presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, profesor del Instituto Bíblico por 28 años, pastorea 40 años, pastorea en la Sabana, Mendoza, con una congregación muy poderosa y un templo impresionante para más de 2.500 personas. Por favor, otra vez un fuerte aplauso al pastor. Tome asiento, por favor. Bienvenido al Living del Legado 2020. Amén. Qué contento, pastor, de poder estar al lado de usted. Amén. Es un privilegio muy grande poder estar al lado de estos hombres de Dios. Y también queremos presentar a un anciano de la Iglesia Pentecostal Unida, también aquí en Venezuela. Vamos a aplaudir después de que termine de leer, porque ambos tienen un currículum muy interesante. Y yo quiero hacer memoria, o por lo menos nombrar parte de lo que me han pasado escrito. Pastor Misael Betancourt, llamado al ministerio en el año 78, ingresado al Instituto Bíblico, y en el año 89 instalado como pastor en la población de Nula, estado de Apure, donde es actualmente pastor. Ha forjado muchos ministros y pastores enviados a la obra, casado con nuestra hermana Ramírez, de cuya unión tienen 6 hijos. Es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones, y con sus 72 años todavía enarbola la bandera del Evangelio del Señor Jesucristo. Recibamos con un aplauso, por favor, al pastor Misael Betancourt. ¡Aleluya! Bienvenido, pastor. Tome asiento. Dios me lo bendiga muy ricamente. Gracias a Dios. Con permiso, yo voy a acomodarme por aquí. Tome asiento, por favor, pastor. En un ambiente un poco más familiar, queremos conocer un poquito más, y por medio de algunas preguntas también dejar ver lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Quiero dirigirme en primer lugar al pastor Fonseca para preguntarle, pastor, respecto a cómo fue su llamado, cómo es que usted entró a la iglesia. Después, por supuesto, le preguntaré también al pastor Misael, para que nos deje saber, ¿no es cierto?, en aquellos años, cómo se predicaba el Evangelio. Entiendo que el Evangelio es el mismo, pero cómo el Evangelio pudo tocar su vida para que usted pueda llegar a la iglesia. Amén. Gracias, pastor. Antes de responder, quiero agradecer a nuestro amado pastor Peralta y su familia el privilegio de darme para estar aquí, y estoy muy honrado para estar acá. Amén. Bueno, en realidad tengo que ser muy breve sobre esto. Mi historia es un poco larga en cuanto a la llegada de mi vida al Señor. Venía de un hogar totalmente católico practicante. Tuve problemas en mi nacimiento, y eso marcó mi vida para siempre, con un problema de renal, problema pulmonar, y la arrastré desde nacimiento. De 11 a 13 años me hicieron 5 operaciones tratando de corregir algunos defectos por problemas en el nacimiento, y allí
fue precisamente donde tuve la oportunidad de conocer al Señor. Una joven amiga de mi hermana que me sigue, estudiaban juntos, y a pesar de tenerle mucho respeto al pastor que había en ese tiempo o antes del que me bautizó, lo veía pasar a trabajar y lo veía la forma de saludar. Siempre le decía a mi mamá, me gusta la actitud de ese señor Arangure, cómo saluda con tanta amabilidad, tanto respeto, con tanta ética. Y bueno, ya él lo habían cambiado y había otro pastor entrando, el pastor Rafael Betín. Y mi hermana le dijo a mi mamá, ¿por qué no traemos a los evangélicos? Porque una muchacha me dice que ellos oran y las personas se sanan. Y bueno, mi mamá me preguntó, hijo, ¿qué opina? Y yo no tengo ningún problema. Y bueno, ellos llegaron a la casa y yo estaba un poco distante, simplemente observando. Era apenas un adolescente de 13 años. Y allí, cuando empezaron a cantar, cuando el predicador dio la palabra, lo único que puedo recordar es que estaba llorando. Y allí pasé adelante. Y bueno, eso marcó mi vida para siempre. Superé tantas cosas y sé que tuve muchas limitaciones físicas, pero sin límites espiritual. Aquí estamos. Amén. Aleluya, qué palabra. Qué palabra. Muchas limitaciones físicas, pero ninguna limitación espiritual. Qué hermoso. Pastor Misael, yo sé que tal vez pasaron muchos años desde su conversión. Me han dicho que usted es uno de las primeras, o como decimos en Argentina, de la vieja guardia, de los pioneros, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, pastor, para los que no conocemos la historia, ¿cómo es que llegó usted a la iglesia? Dios les bendiga a todos. Muy contento y felicitando a los anfitriones, nuestro hermano Peralta, su familia y la poderosa iglesia de este lugar. Amén. Que nos permitieron disfrutar de esta gran fiesta. Yo me voy agradecido de que me han atendido como un rey. Que Dios les bendiga, Dios bendiga este ministerio. Es envidioso, es para envidiar. Más bien el legado está aquí. El legado está aquí. Bueno, le cuento que llegué a la iglesia y me enamoré del pastor. De la ética, del amor, de la forma que él me trató. Y llegué con un cadáver pequeñito, una niña pequeñita. Y la esposa salió a recibirme. Le dije, señora, no tenemos dónde velar a esta criatura. ¿Usted puede ayudarnos? Dijo, mi esposo no está acá, pero pasen con la niña. La llevamos del campo unos 60 y pico de kilómetros en una hamaca y entonces la bajamos y ella tendió una mesita y la acostó ahí. Cuando llegó el pastor, yo dije, eso va a pegar el grito del cielo. Entonces él entró y nos saludó con ese amor como si ya fuésemos conocidos por muchos años, y de eso me enamoré, de ese amor, de esa atención. Me hizo su amigo y desde ahí yo decía, sentí el deseo de seguir visitando a este Señor. Gloria a Dios. Y él me enseñó que el buen soldado muere con las botas puestas. Fue su legado, que él era tomado por Jesucristo como buen soldado, y que el buen soldado muere con las botas puestas. Y él murió en función del Evangelio. Y eso quedó conmigo en mi mente. Y quizás yo no lo pueda hacer, pero está en mi mente. Gloria a Dios. Y así es la manera que comencé a caminar con el Señor. Pastor, ¿y eso qué año sería más o menos? Eso fue en el año 74. 74. Sí, señor. Wow, gloria a Dios. Y desde entonces fiel en el camino del Señor. Sí, Señor. Qué tremendo. Hemos estado ahí luchando. Qué tremendo. Pastor, lo que puedo ver de ambos, por lo menos lo que me han dejado escrito aquí, es que ambos han sacado muchos ministros al Evangelio. Siempre. Y entiendo que tal vez los pastores que lo formaron
Si no escuché mal, pastor, usted mencionó al pastor Betín, puede ser. Supe escuchar alguna historia de ese hombre increíble, ¿verdad? Y cómo eso contagió o impactó en sus vidas a la hora de soltar ministerios obreros al ministerio. Cuéntenos un poquito, pastor, cómo ha sido en su caso varones que usted ha soltado al ministerio y cuántos de ellos Dios le ha permitido lanzar al ministerio. Bueno, son muchos, varios. Tenemos la costumbre de darles la oportunidad a que ellos ensanchen su ministerio. Ajá. Bien criaditos, bien papiaditos en cuanto a lo espiritual. Amén, amén. Que salgan allá, porque les he dicho, un líder no se vende, un líder no se raja, un líder no se achanta, sino que mantiene la bandera en alto. Aleluya. Entonces ellos, confiando en eso, aquí tenemos uno llamado Edwin Angarita. Ajá. Él fue mi presidente de jóvenes. Gloria a Dios. Y fue al instituto con mucho orgullo. Y sentimos, hoy me siento orgulloso. Gloria a Dios. Y así muchos, está mi yerno también, que nos ha ayudado muchísimo en la obra de Dios. Amén. Tengo 2 hijas que trabajan en el ministerio, honroso con ellos. Hemos tenido la oportunidad de abrir obras, hemos tenido la oportunidad de estar en los campos. Vamos a los campos, vamos a los lugares donde imposibles y posibles, con dificultades, eso es de la vida cotidiana. ¿Verdad? El trabajo tiene luchas, tiene tropiezos, pero hay que saltar la talanquera cuando toca. ¿Verdad que sí? Sí, para tener la victoria. Qué tremendo, pastor. Pastor Fonseca, cuéntenos en su experiencia, en su vida también, cómo ha sido lanzar ministerios, cuánto Dios le ha permitido lanzar hombres al ministerio. Sí, nosotros hemos aperturado varias obras allí, inclusive el sector donde hacemos parte de Vida Activa. El 95% de las obras son hijas de la iglesia de Sabana de Mendoza. En el año 77 yo llegué a Betijoque para fundar la tercera iglesia del estado Trujillo. Solo existía la iglesia en Valera y existía la iglesia en Sabana de Mendoza, donde yo hoy soy pastor, que son una de las iglesias, o están dentro de las iglesias más antiguas del país. Y me dejaron en Betijoque para fundar, y después de año y medio, sin querer, pero en obediencia, porque estábamos enamorados de la obra que estábamos comenzando de cero, mucha persecución, mucha lucha, porque los estados andinos acá en ese tiempo repercutían mucha persecución para el evangelio. Sin embargo, logramos allí en Betijoque llevar la palabra a un pueblo, uno de los pueblos más idólatras, que es Ícono, en Venezuela, donde está el santuario de José Gregorio Hernández, que está a unos 10 minutos escasos de Betijoque. Fue fuerte, la familia que nos recibió, expulsaron a sus hijos de la escuela. El cura, el sacerdote, el párroco allí mencionó el nombre de esa familia por el parlante para que todo el pueblo supiese que ellos habían aceptado unos evangélicos. Así era la persecución. Y bueno, cuando por necesidad el pastor, el anciano Burton, me dijo que era más fácil conseguir un pastor para Betijoque, una iglesia naciente, una iglesia nueva, solo año y medio, y teníamos 22 bautizados, que para la iglesia de Sabana de Mendoza, que ya habían pasado 13 pastores, que duraban 6 meses, un año. Y bueno, tuvimos que yo en obediencia acepté y le llevé la razón. En ese tiempo no nos daban mucha oportunidad de consultar con las esposas. Sin embargo, le llevé la razón a mi esposa, y ella, siendo nativa de Sabana de Mendoza, estábamos tan enamorados de Betijoque que ella lloró. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué no le dijiste que no? Y bueno, en ese tiempo no se podía decir mucho que no. Y bajamos allí, y el Señor nos ayudó para que la iglesia de Sabana de Mendoza se convirtiera
a pesar de todas las dificultades, la persecución que se vivía, se convirtiera en una iglesia piloto para abrir nuevas obras y para emprender, ser una iglesia emprendedora. Nosotros recibimos 32 personas, contando niños y ancianos, que ya casi todos los ancianos han partido. Tenemos recuerdo de los que eran niños, que ya ahora no son tan niños, ya tienen cerca de 50 años y todo. Pero allí el Señor nos comenzó a bendecir, nos comenzó a ayudar. La iglesia se convirtió en ser una iglesia misionera, en trabajar en el estado Trujillo de una manera importante. Fuimos de nuestro sector, que son 24 obras establecidas, bueno, más o menos 19 obras fueron hijas de Sabana de Mendoza, pero fuimos parte fundamental en la apertura de las demás obras en el estado Trujillo en ese tiempo, porque con campañas, con evangelizaciones, con ayunos, que íbamos a esos lugares a llevar ese mensaje. 2-3 horas de distancia, pero allí estaba la iglesia de Sabana de Mendoza, una iglesia élite, piloto para el trabajo en la obra del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Yo creo que Dios merece un aplauso por estos hombres, hermano. Qué tremendo, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor José Fonseca, ¿qué palabra daría? Yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero tal vez el crecimiento de la obra nos ha llevado a nosotros, los más jóvenes, a limitarnos a un terreno de trabajo tal vez más pequeño, y sobrepasar eso o hacer un esfuerzo extra está tal vez mirado como algo difícil, imposible o innecesario. ¿Qué palabra diría? ¿Qué consejo daría? Tal vez hay algún joven o algún pastor que está ahí pensando en salir, en abrir una obra, en empezar a trabajar para el Señor. Bueno, yo diría que hoy hay bastantes oportunidades. Primeramente, como en cada ciudad existen muchas iglesias, en los campos hay iglesias ya vecinas, y las oportunidades que hay son mejores inclusive que en los tiempos pasados, que hace 44, 45 años, cuando uno se disponía a salir a la obra, sabía que se iba a enfrentar a muchas dificultades. Hoy podemos decir que el trabajo está hecho. Los pioneros abrieron el camino y hay colonos que pueden pasar y establecer ciudades en diferentes partes, gracias a los pioneros, a nuestros patriarcas de la fe que lucharon. Y los jóvenes hoy tienen una gran oportunidad. Yo vengo diciendo desde hace años, ver a los jóvenes predicar ahora, nosotros, yo precisamente no los veo como una amenaza. Yo me veo representados en ello y me quito el sombrero. Por lo menos en este congreso han predicado de venezolanos puros jóvenes. Y desde el pastor Archila, desde el pastor Giampiero, desde todos los pastores que han predicado, el pastor que nos predicó, René Cira, que lo vi crecer espiritualmente, y con una palabra fresca, con una palabra ungida, con una palabra profunda. Eso a mí me ensancha el corazón y me veo representado en ello. Porque todos ellos han pasado por nuestras manos en el Instituto Bíblico. Qué tremendo. Y yo estoy dando clase en el Instituto Bíblico desde el año 1978. Ajá. El pastor me estrenó como profesor el primer año que yo estaba dando clase. Entonces, yo no lo siento como una amenaza, me siento representado y siento que no hemos trabajado en vano. Ya quizás nosotros no tenemos esa habilidad, esa fuerza, esa destreza, tenemos quizás el conocimiento, la profundidad, pero cuando yo los escucho predicar, tengo que abrir la boca y decir, wow, qué bueno. Qué tremendo, es verdad. Hey. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Me uno al halago del pastor René Cira, tremendo, tremendo.
Ayer también, hermano, nos hemos deleitado. Tal es así que se armó un clan por allí, pero después lo vamos a estar hablando a eso. Gracias a Dios, amén. Querido pastor Misael, ¿qué palabra daría, qué consejo daría a aquellos jóvenes que, como yo, tienen deseo de hacer algo para Dios, salir al ministerio? Tal vez sienten amenazas como quizás usted también la sintió en su momento o no. Tal vez mira la economía, mira la distancia, mira la política, mira las cosas que pueden atentar contra alguien que quiere salir a la obra. ¿Qué palabra, qué consejo le daría en esta tarde? Yo diría en esta tarde que a los que ya están en el ministerio y los que se van a levantar, no abandonen la doctrina, los principios cristianos, los valores, porque esos no van a cambiar. La nueva tecnología hará que cambien todas las cosas, pero Dios no va a cambiar. El sistema de Dios y el modelo de Dios, en el manual de Dios, que es la Biblia, están plasmados y no van a cambiar. Que cuiden mucho a sus esposas, porque yo en esta hora no me da pena decir que mi esposa es 3/4 del ministerio y yo soy un cuarto. Ella es el motor de esa iglesia. Manejamos 26 rediles que llaman células de amistad, otros les tienen otro nombre. Nosotros manejamos 26 rediles, líderes que están visitando lunes, martes y miércoles, asistiendo a esos lugares donde se desplazan a predicar el Evangelio. Entonces, a nosotros nos ha traído tantos resultados que vale la pena exaltar, pero que hay un motor, y esa es mi esposa. Hoy me llamó para decirme, todo está caminando. Gloria a Dios, amén. Qué tremendo. Nos preparamos para, pasando esta semana que entra, de hoy en 15 días estamos celebrando 40 años de aniversario de la iglesia. Estuve 11 años en un lugar llamado El Piñal, estado Táchira, y 30 años cumplí en 18 en el Nula. Sí, señor. Entonces, eso me da una emoción de decirle que hay legado, hay ejemplos, y hay un legado que dio el Señor Jesucristo. 2 y muchos. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios. No hay otro legado. Gloria a Dios. El legado efectivo. Gloria al Señor. Y dijo el Señor, un legado más, porque ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y eso mantiene vivo en mi mente. Lo trabajo para la gloria del Señor. Aleluya. Con la ayuda de Dios puedo decir, como dijo Samuel, hasta hoy me ha ayudado el Señor. Qué tremendo. Pero no puedo dejar ese gajo, ese motor que me lleva de la mano, que me empuja. Algo quiero resaltar aquí en medio de este pueblo hermoso, que tengo una mujer hermosa. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estuve desanimado, ella estaba animada. Gloria a Dios. Y cuando yo estoy desanimado, cuando ella está desanimada, yo estoy animado. Y ahora la hemos llevado así. Gloria a Dios. Ahora estamos animados los dos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Cuánto están disfrutando en esta tarde esta conversación? Qué hermosas palabras. Estamos procurando hablar del legado ministerial y ya nos introducimos a la parte del legado familiar. Y qué bueno, pastor, que usted mencionó la importancia de su esposa. Un consejo para el matrimonio joven, para la familia de la iglesia de estos tiempos. Un consejo para esa familia. ¿Cuál sería, pastor? Entender a la familia, entenderlos. Saber que ellos necesitan el apoyo de uno como uno de ellos. Entonces hay que llevar la cambiadita. Unos días no se puede y otros días tampoco. Pero ahí vamos.
poco a poco. Mi familia, hoy estamos unidos. El menor le estaba comentando al hermano José, había salido del país, regresó y por allá no le fue como muy bien. Dijo, me voy para mi casa y si mi papá me ayuda para ir al instituto, voy a consagrarme al Señor. Gloria a Dios. Es el más pequeño, el más joven, pero estoy orando al Señor y enseñándole algunas cosas. Usted tiene que ser así, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así, porque así va a tener usted la victoria. Gloria a Dios, qué tremendo. Entonces tenemos ese legado para decirle a Él que el ejemplo a seguir somos nosotros mismos. Y queremos ver triunfos, queremos ver jóvenes, los que se levantan, los que están listos para salir, que no los haga desistir en nada. Estamos amenazados por el poder del satélite, ¿sí? Que quiere traer nuevas imposiciones al cristianismo. Ya dejamos, queremos hacer a un lado. No estoy en contra de la tecnología, apoyo la tecnología. Es un medio de comunicación que se acelera y ojalá y todos los usuarios aprovechen para hablar de Cristo, para darle el mensaje a aquellos que necesitan. Compartamos el mensaje que necesitan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo. Pastor Fonseca, un legado familiar, y vaya si hemos hablado de legado y de familia. ¿Qué palabra daría a las familias de hoy, pastor? Ok, nosotros sin duda no podemos negar que venimos de la escuela donde se nos enseñó que Dios, iglesia y la familia número 3. Damos gracias a Dios que en los últimos tiempos nosotros nos hemos colocado en el lugar correcto, y es familia, Dios, familia, iglesia. Gloria a Dios, amén. Porque si la familia pastoral está vuelta a un desastre, no tenemos ni la moral, no tenemos la fuerza para poder enseñar de la familia a la iglesia. Y sin familia no hay iglesia. Entonces doy gracias a Dios que las nuevas generaciones, el nuevo pensamiento nos ha ayudado mucho. Y yo le doy un consejo siempre a los pastores jóvenes. Usted podrá ser muy pastor y podrá tener un excelente mensaje, poderoso mensaje. Pero si quiere tener éxito en su ministerio y que su ministerio termine con con una buena reputación y que todos tengan que recordar ese buen nombre que nos hablaba el pastor Cira. ¿Verdad? La esposa es la pastora del pastor. Ajá. Gloria a Y Dios. yo sé que cae un poco frío acá, pero la esposa es la pastora del pastor. Cuando yo predico, cuando yo enseño quizás más de lo que predico. Algunos me dicen muy bueno, me elogian, me dan. Pero si mi esposa guarda silencio, yo sé que no estuvo muy bien. Pero si alguien olvida decir su mensaje estuvo bien y ella me dice, amor, qué excelente palabra tuviste, yo lo creo. Aleluya. Y me sube el ego, ¿no? Wow, tuve buena palabra para este día, por la gloria de Dios. Entonces la familia es lo importante, lo maravilloso. Y yo doy gracias a Dios por mi familia. Le servimos al Señor, mis 2 hijas, una casada con un pastor que estarán trabajando en la iglesia Sabana de Mendoza, la otra entregada a tiempo completo a la obra. Ella es la directora de la parte de la alabanza, la adoración. El hijo mayor de ella es un tecladista, bueno, no porque yo lo diga, es muy humilde,
pero con un gran crecimiento, estudiando licenciatura en piano, jazz, música, composición musical. Y la menor, que tiene 13 años, la otra nieta también canta y toca el teclado. Y son mi fortaleza en el ministerio. Y espero que sigan siendo una bendición. Y ellos han adquirido fe. Si puedo testificar, yo sé que el tiempo es rápido. Mi nietecita quizás tenía unos 4 o 5 años y le dio una fiebre muy fuerte una noche. Y bueno, mi yerno tenía que guardar el carro en otra casa porque no tenían garaje o estacionamiento en su casa, y a medianoche dijo, bueno, vamos a buscar el carro para llevarle al hospital. Y ella les dijo, pero bueno, ¿y por qué no oramos? Y ella estaba titiritando, ¿y por qué no oramos? O sea, los reprendió más bien, y en vez de buscar el carro, ellos se pusieron a orar, y dice, como cuestión milagrosa, su fiebre de una vez comenzó a sudar. Entonces, es un legado de fe. Ellos nos han visto trabajar en fe, nos han visto creer la palabra del Señor, nos han visto trabajar muy fuerte. Y yo comparto con mi familia, aquí está mi esposa, que es mi mayor testigo, hermanos que están acá, padres. Yo cocino para mi familia cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Cuando ella está muy ocupada y están los corotos que llamamos así, la loza y eso, yo no tengo ningún problema en lavarlos y limpiar bien el cimiento. Eso no me quita nada. Los domingos, que es un día... Veo algunas hermanas que están celebrando eso. Sí. Creo que me van a llevar a comer ahora. Los domingos, que es un día de mucho trabajo para las esposas, porque nosotros tenemos culto en la mañana y en la tarde. El primer culto estamos saliendo a las 10 de la mañana, comenzamos a las 8, y en toda la oportunidad que yo tengo siempre trato de cocinar el domingo para la familia y compartir con ellos para prepararnos al culto. Y pueden estar mis hijas, puede estar mi esposa, y yo les digo, bueno, tienen que acostarse. Si los veo que están allí, les digo, bueno, entonces yo me voy a acostar y ustedes sigan con la cocina, porque quiero es que ellos descansen. Entonces la familia es muy importante. Hoy que escuchamos este tema, nótese que inclusive Ezequías, su hijo Manasés, nació en la extensión de vida que Dios le dio a Ezequías, y lamentablemente que Manasés fue uno de los reyes peores que tuvo Judá. Pero nótese, como el pastor dijo, en realidad Ezequías no tenía un afecto fuerte por su familia, porque cuando hubo esa sentencia, él dijo, bueno, por lo menos en mis tiempos habrá paz. Y no, nuestro legado es que después que nosotros no estemos presentes, ellos sigan nuestra fe. Amén. Sigan la doctrina. Yo no quiero a mis hijos en una iglesia cualquiera. Yo quiero a mis hijos en esta iglesia. Yo quiero a mis nietos en esta iglesia. Yo no los quiero predicando un mensaje cualquiera. Yo los quiero ver predicando Hechos 2:38, creyendo que hay un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe. Aleluya, qué tremendo. Se nos fue la hora, pero quisiera que podamos dejar una última palabra o reflexión respecto a el legado doctrinal, como bien ya nos dio la introducción el pastor Misael, y por último terminará el pastor Fonseca, respecto a un legado doctrinal, aquel mensaje que ustedes introdujeron a fuerza de pulmón, si se quiere. Mi padre tenía una expresión que era a pico y pala, para decir con las herramientas que había a la mano, ¿no es cierto? Sin embargo, nos dejaron un legado doctrinal. ¿Qué palabra le damos a los que nos están escuchando respecto a el sacrificio que pagaron por el mensaje del nombre? Sí, los pastores nos hablaban de la santidad rigurosamente. El ayuno era esencial, la oración al acostarnos, al levantarnos. Todo esto le deja a uno ese recuerdo, y o sea, para no moverse
del pensamiento, es una herramienta que se usa para combatir y estar preparado. Entonces le diríamos a los jóvenes: no abandonen el ayuno. Hay gente diciendo que no es necesario ya el Espíritu Santo. Eso ya es cambio de doctrina. Ajá. Y Dios no lo va a aceptar, porque van a tener una iglesia mundana. Y esto del Señor no se mueve por emoción, sino por el Espíritu. Ajá. Comprobado que esto se mueve por el Espíritu. Los resultados positivos es consultando al Espíritu Santo. No hay resultados positivos si confiamos en nosotros mismos, porque se nos va el tiempo en conceptos, ¿sí? Y experimentando cosas que no. Lo que está plasmado en las Escrituras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los padres, a los profetas, hoy nos habla por su amado Hijo. Amén. Entonces Dios utilizó herramientas poderosas para que hoy haya una iglesia edificada, que no la tumba, que está fundada sobre la roca. Amén. Y que nadie la moverá. Aleluya. Recuerde, la iglesia seguirá siendo la roca inconmovible. Cristo en nosotros. Aleluya, aleluya, qué tremendo. Pastor Fonseca, para terminar, una palabra respecto al legado doctrinal. Amén. Ok, el apóstol Juan, en su tercera carta, él dijo: no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. No simplemente se estaba refiriendo a su familia, no tenemos conocimiento de hijos de él, pero estaba hablando de la iglesia. Ajá. Y creo que ese debe ser el mayor gozo que nosotros podemos tener hoy, que la doctrina está fuerte en este momento más que nunca. A pesar de que hay la unión, la fusión vamos a decir, del sistema espiritualista que no podemos abandonar, más que nunca hoy tenemos que hablar de la santidad integral. Yo le pongo un poco más a la santidad que aprendimos, porque la santidad que nos enseñaron casi era simplemente la del cuerpo, la forma de vestir, y no se preocuparon mucho por el alma y por el espíritu. Pero esa forma de vestir tenemos que hoy reforzarla, porque primero se habla de la santidad, en referencia de la santidad de todo el ser, se comienza por espíritu, alma y cuerpo. Y siempre uno escucha que la gente dice al contrario: cuerpo, alma y espíritu. No, comienza de adentro hacia afuera. Y nosotros estábamos marcados simplemente por la santidad exterior, pero eso no se ha perdido. Sin embargo, se ha reforzado con la santidad completa del ser, su espíritu y su alma. Hoy fusionamos el método espiritualista con el método tecnocrático, porque no podemos abandonar que la fuerza de la tecnología, sino utilizarla como una herramienta. Por lo menos vemos acá este gran edificio. Aquí podríamos hablar del método tecnocrático, ¿verdad? La estructura. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que la doctrina en esta iglesia es fuerte. Hemos observado a las hermanas que cantan cómo vienen vestidas, con tanta elegancia, con tanto pudor y con tanto decoro. Eso nos puede decir, hermanos, hoy más que nunca yo analizo en mi soledad, en mis oraciones, y tengo una gran satisfacción, porque hoy más que nunca nuestras jóvenes se visten como cristianas, su pelo es santo y esto. Entonces creo que no se ha perdido el tiempo y que se conserve esto por las generaciones de las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos en pie. Qué hermoso tiempo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, Pastor Joel. Gracias, Pastor, por este hermoso tiempo. Dios le bendiga. Qué gran gusto. Continuamos con el culto.
Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.